Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Vaquero Vargas, hago parte del grupo B06 de Macroeconomía y estoy cursando sexto semestre de la carrera de Administración de Empresas. Muy buenas tardes, mi nombre es Clara Isabel Giraldo, hago parte del grupo B06 de Macroeconomía. Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn Díaz, estudiante de Administración de Empresas en el Politécnico Gran Colombiano y hago parte del grupo de B06 de Macroeconomía. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dora Mayerly Restrepo Hernández, estudiante de Administración de Empresa del Politécnico Gran Colombiano y hago parte del grupo B06 de Macroeconomía. Profe, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Dana Juliet Rueda Villamizar y pertenezco al grupo B06. Gracias. Bueno, entonces les vamos a hablar sobre la inflación en Colombia referente pues a los últimos 5 años. Pero para ello primero vamos a definir qué es la inflación. Entonces cuando hablamos de inflación nos referimos a lo que es una subida de precio en lo que son los bienes y servicios de un país. Por ejemplo, cuando suben los precios, nosotros podemos comprar menos con el mismo dinero que tenemos. Entonces, de alguna manera, esto hace que nosotros perdamos algún tipo de poder adquisitivo. La inflación es uno de los aspectos más importantes en lo que es el estudio de la macroeconomía y la política monetaria en los bancos centrales. Esta meta hace referencia a lo que es la inflación de precios al consumidor a fin de cada año, la cual se mide con una variación de 12 meses con el índice de precios al consumidor, conocido como el IPC, y es calculado por el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios más representativos de consumo en los hogares de un país. La inflación del consumidor hace referencia a lo que tiene que ver con los precios que enfrentan los consumidores por sus compras habituales. El aumento hace referencia cuando los precios tienen una variación positiva, o sea, quiere decir cuando los precios suben. Si se habla de una variación negativa, este se denomina otro tipo de fenómeno que sería deflación. Entonces, cuando es una inflación generalizada, es cuando se mide qué tanto suben en promedio los precios de todos los bienes y servicios que son más representativos para el consumidor, más no se trata del precio del artículo. Durante algunos meses pueden los precios subir o bajar o mantenerse en igual, pero solamente se denomina inflación cuando todos los precios suben. La inflación sostenida indica que dicho aumento generalizado de los precios debería registrarse por lo menos durante el periodo en que se realiza la medición. En Colombia la medición se realiza de manera mensual. De los precios, esto hace referencia al valor que pagan todos los consumidores en el momento cuando van a comprar un artículo que sirve para satisfacer sus necesidades y deseos. De los bienes y servicios. Un bien hace referencia a un elemento tangible, o sea, que se puede tocar, que se puede percibir y sirve para satisfacer las necesidades y deseos de todos los consumidores, como por ejemplo la ropa, los electrodomésticos. Y un servicio es un elemento intangible, o sea, que no se puede tocar, y entre ellos podemos encontrar la salud, la educación, entre otros. Más representativos del consumo, la canasta básica está compuesta por 443 bienes y servicios diferentes y pretende reflejar lo que sucede con el consumo habitual de un colombiano promedio. La medición de la inflación refleja el comportamiento de los precios de los artículos que pertenecen a dicha canasta. De los hogares de un país. El interés está en los precios que enfrenta el consumidor y hace referencia a los precios que pagan los hogares de un país por las compras habituales que realizan. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide a través de
lo que se denomina IPC, que es el índice de precios al consumidor. Es la medida del costo de vida en una economía a partir de los precios de los bienes y los servicios. Entonces vamos a empezar hablando de la inflación en Colombia referente al año 2014. Para este año el DANE reveló de que pues, la inflación incrementó entre un 3,66%, impulsado principalmente por el aumento de los precios en lo que fueron alimentos, educación y vivienda. También durante este año lo que es salud, transporte, diversión, comunicaciones, otros gastos estuvo por debajo del promedio nacional. Ya mirándolo por ciudades, el reporte indica pues que presentaron un aumento de precios mayores al promedio nacional, ciudades como lo es Bogotá, Bucaramanga, Valledupar, Ibagué, Pasto, Cali, Neiva, San Andrés y Montería, y pues incluidas pues otras ciudades que no vamos a mencionar. Bueno, continuamos con el año 2015. El registro del DANE pues muestra que la inflación en Colombia para este año se desbordó lejos de la meta que había sido establecida por el Banco de la República, que se ubicó en el 6,77%. Fueron 3,11 puntos más registrados que el año anterior a ese, que sería el 2014, que quedó en 3,66%. Según el DANE, lo que fueron los alimentos y la vivienda jalonaron pues estos precios. Bueno, continuamos con el año 2016. Para este año el DANE informó que la variación anual del IPC sería del 0,575%. Lo que fue todo el tema relacionado con la salud registró la mayor variación anual, quedó en el 8,14%. El tema de los alimentos pues no aumentaron tanto como el año anterior. Y referente a vestuario fue el que menor pues aumento de precio presentó para ese año. Sin embargo, el DANE informa que para el año 2016 el país tuvo la inflación más alta de los últimos 16 años. Bueno, en este caso ya continuamos con el año 2017. El DANE reveló que para este año la inflación se ubicó en el 4,09%, lo que significa que hubo una reducción del 1,66% frente a la inflación registrada durante el año 2016. Bueno, de acuerdo con la información registrada en el DANE, la variación anual de índice de precios al consumidor durante el 2017 se explica que el comportamiento referente al grupo de alimentos fue muy favorable, ya que durante todo el año se ubicó en el 1,92%, mientras que el año anterior, en el 2016, su crecimiento fue del 7,22%. Vemos que hubo una reducción del 5,30%. También para este año las ciudades que más presentaron un aumento en la inflación fueron Bogotá con un 4,63%, Manizales con el 4,29%, Cali con el 4,28%, San Andrés con el 4,19%, Medellín con el 4,16% y Pereira con el 4,11%. La menor variación en los precios fueron en las ciudades de Riohacha, que quedó con el 1,28%, Sincelejo con el 1,67% y Villavicencio con el 1,78%. Ahora les hablaré un poco acerca de la inflación que se vivió durante los años del 2017, 2018, 2019 y 2020. En el año 2017, el DANE reveló que la inflación durante este año se ubicó en un 4,9%, que esto significó una reducción del 1,66% frente a la registrada en el año 2016, que fue de 5,75%. Las ciudades en las que aumentó la inflación durante el año 2017 encontramos a Bogotá con el 4,63%, Manizales con el 4,29%, Cali 4,28%, San Andrés con 4,19%, Medellín con un 4,16% y Pereira con el 4,11%. Las ciudades con menor variación en los precios fueron Riohacha con el 1,28%, Sincelejo con el 1,67% y Villavicencio, que obtuvo el 1,78%. Para el año 2018, el costo de vida de los colombianos al finalizar el año obtuvo el 3,18%. El director del DANE
indicó que en este año estuvieron o se ubicaron por encima del promedio nacional 4 importantes grupos. Entre ellos está la vivienda, salud, educación y transporte. Vivienda con el 4,13%, salud con el 4,33%, educación con el 6,38% y transporte con el 3,73%. Por debajo del promedio estuvieron los demás grupos, entre ellos encontramos el vestuario con el 0,33%, alimento con el 2,43%, comunicaciones con el 0,28%, diversión con el 1,16% y demás gastos obtuvieron el 2,29%. Para el 2018, según las investigaciones y estudios realizados por el DANE, la ciudad con más inflación fue la ciudad de Barranquilla, que obtuvo un porcentaje del 3,69%, y la ciudad de Valledupar, que fue la que menor porcentaje tuvo de IPC, que fue con el 2,37%. En el año 2019, el DANE comunicó que iba a realizar una modificación en las actualizaciones y mediciones que se venían realizando en años anteriores. El IPC en esta actualización incluiría 4 aspectos adicionales. Uno de los aspectos a tener en cuenta serían los hogares unipersonales y se les mediría el índice de consumo. Adicional a esto, la metodología se manejaría de 24 a 36 ciudades capitales y el análisis pasaría de 9 a 12 grupos para realizar el índice de promedio anual. En el año 2019, el DANE indicó que el IPC aumentó en el 3,80% frente al año 2018, que tuvo un incremento o un aumento del 3,18%. Para este mismo año 2019 se tuvieron aumentos anuales, los cuales superaron el promedio nacional. Esto se vio más evidente en los gastos de alimentos y bebidas no alcohólicas, los cuales tuvieron un incremento del 5,80%, y después de esto viene la educación con el 5,75%. Hoteles y restaurantes obtuvo el 4,23% y por último las bebidas alcohólicas y el tabaco, que tuvo un incremento del 5,48%. Para el año 2019, en las diferentes ciudades de Colombia se pudo identificar que la ciudad con mayor aumento que tuvo en el costo de vida fue la ciudad de Riohacha, que obtuvo el 4,79%, siendo precedida de Cali con el 4,53%, Medellín con el 4,49%, Armenia con un 4,28% y por último Barranquilla, que obtuvo el 4,13%. El menor costo de vida de inflación la encontramos en las ciudades de Neiva, Villavicencio, Ibagué, Bogotá y Sincelejo. Neiva con el 2,27%, Villavicencio con un 2,94%, Ibagué con el 3,37%, Bogotá con un 3,49% y Sincelejo, que obtuvo el 3,53%. En el año 2020, la inflación es el porcentaje más bajo que se ha visto a través de la historia, estadísticas según informes reportados por el DANE. La educación fue uno de los gastos con más variación anual debido a la caída que tuvo del 2,11% y del 7,2%. La pandemia que comenzó en marzo del 2020 hizo que la inflación fuera uno de los datos más bajos a nivel de historia, y el costo de vida incrementó en un 1,61%. Aumentó el gasto de la salud, llegando a obtener el 4,96%, y el gasto que con la inflación más baja fue la educación. En este año se vivieron pérdidas y aumentó el desempleo. Todo lo que tiene relacionado con la salud, los incrementos subieron a raíz de la venta de jarabes, vitaminas, analgésicos y todo lo que tuviera que ver con la salud debido al virus o la pandemia del COVID-19. Para el año 2020, las ciudades con índice más alto de inflación son
Cúcuta, seguida por Popayán y Medellín, con el 2,89%, 2,68% y 2,58%. Entre las ciudades con el IPC más bajo en el mes, a cierre del mes de diciembre, fueron Ibagué, Cartagena y Montería, con los porcentajes de 0,22%, 0,35% y 0,77%. Por último, vamos a hablar acerca del comportamiento de la inflación en Bogotá. Según un informe reportado y entregado por el DANE, la ciudad de Bogotá tuvo el 1,17%, que fue uno de los índices de inflación más bajos en la historia durante los últimos 15 años. Debido a los días sin IVA impuestos por el gobierno nacional, los gastos más impactados fueron el calzado y prendas de vestir, que tuvieron unas reducciones del menos 6,64%, y el calzado, que tuvo el 5,20%. La educación se dio con una caída en los precios del 16,25% para todas las carreras que son técnicas, tecnológicas, profesionales, posgrados y pregrados. Esto debido a al cierre de las universidades para la no presencialidad. Por este motivo fue uno de los gastos que más baja inflación tuvo durante el año 2020. Las principales variaciones mensuales del IPC en Bogotá, según división de gasto del año, para prendas de vestir es el menos 6,31%, educación con 4,52%, alimentos y bebidas no alcohólicas con el 4,82%, salud con el 5,03%, restaurantes y hoteles con el 3,25% y por último bebidas alcohólicas y el tabaco con el 2,85%. En esta ocasión vamos a hablar del punto número 2, comportamiento del desempleo en Colombia, en las diferentes regiones de Colombia. Como bien saben, la página del DANE está caída y es donde se encuentra la información mucho más verídica. Entonces, tuvimos que hacer una exhausta investigación en las demás páginas para poder llegar a completar la investigación pertinente. En una de esas páginas encontramos que el mandatario Juan Manuel Santos dice que le estamos ganando la batalla del desempleo. No la hemos ganado, pero ahí vamos. Más sin embargo, es de notar que el desempleo en Colombia ha aumentado en un porcentaje grande debido a que la mayoría de las empresas tuvieron que cerrar o tuvieron que mandar a sus trabajadores a licencia no remunerada o en su peor caso, tuvieron que liquidar la empresa como tal. Según el DANE, en octubre y diciembre la tasa de desempleo fue de 8.1. Como lo podemos ver en esta gráfica, en el 2015 el desempleo fue más bajo y como lo podemos ir viendo, el desempleo ha estado creciendo de manera desbordante. En el 2020 se registra la tasa del desempleo más grande que se haya podido ver en la historia de Colombia, por lo que mencioné anteriormente, de la crisis que se tuvo por el virus que tenemos actualmente en Colombia. Vamos a hablar de una de las ciudades, de la segunda ciudad que tiene más desempleo en Colombia, que es Medellín. Debido al problema que se tuvo con el coronavirus, la mayoría de empresas despidieron a sus trabajadores o tuvieron que realizar licencias no remuneradas. Entonces, al no tener una solidez económica adecuada, tuvieron que realizar el cierre de esta empresa como tal. Lo que se vio más afectado fueron los comercios, los restaurantes, las actividades artísticas, los hoteles. A la mayoría de personas, o las que se vieron más afectadas como tal, fueron las mujeres cabeza de familia, debido a que la mayoría de empresas o de pequeñas empresas, que fueron las que más sufrieron la pandemia, tuvieron que cerrar. Entonces estas madres cabezas de familia quedaron sin su empleo para poder sustentar su hogar. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Volverse creativas, realizar actividades desde sus casas que le generara dinero
para poder llevar el sustento a sus casas. Entonces, a raíz de esto fue que surgieron nuevamente las mínimas empresas o las pequeñas empresas, como se dice. El desempleo se ha ido mejorando un poco, pero todavía no hemos podido llegar a la normalidad que se tenía antes de que esta pandemia llegara a nuestro país y nos afectara de tal manera como lo hizo. Les voy a hablar del comportamiento del desempleo en Colombia en las diferentes regiones. Haciendo un análisis comparativo del desempleo por regiones en Colombia, podemos decir que en las 13 principales ciudades o áreas metropolitanas de Colombia se presenta una tasa de desocupación del 14,1% superior a la media nacional, debido principalmente a la incidencia de la crisis del empleo urbano y el cierre de empresas en las ciudades. Vamos a hablar de efectos de la pandemia y la migración de venezolanos en las cifras de desempleo. La pandemia, como todos sabemos, afectó gravemente el empleo tanto en Colombia como en la capital. Con el salto de desempleo en 2020, para luego presentarse un suave descenso en la curva de desempleo actual, esta variable macroeconómica también ha estado afectada por el flujo migratorio de personas que huyen de la crisis económica e institucional de Venezuela y que por tanto ingresan al mercado laboral en Colombia, presionando a la baja de los salarios y la tasa de empleo en Colombia. Sin embargo, la economía colombiana ha sido resiliente para afrontar la situación de que Colombia se destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo en el mundo. Ya como conclusión, puedo decir o recomendación que el desempleo es la principal preocupación de los colombianos y es la situación que amerita el mayor esfuerzo de los gobernantes de todas las entidades territoriales en Colombia para lograr disminuir dicha tasa de desocupación. Se debe invertir en los sectores que son más intensivos en el empleo, es decir, la agricultura, la agroindustria, el comercio y servicios empresariales, y de acceso a nuevas tecnologías en las que el país pueda desarrollar ventajas competitivas. Profe, haré una breve explicación sobre el comportamiento del PIB en Colombia en los últimos 5 años. Para la realización de este punto tuvimos en cuenta pues la poca información que obtuvimos del DANE junto con la información del Banco de la República, al igual que otras fuentes de información. Y pues conforme a la investigación realizada al DANE, notamos la inflación del año 2020 muy baja, pues a raíz del efecto que se obtuvo de la pandemia, ya que se esperaba pues que en el año 2020 la meta de inflación estaba como proyectada en un 3% por el gobierno nacional y el Banco pues de la República, pero pues realmente fue cerrada con 1,61%, y pues la cual esto se puede visualizar como tal en las gráficas, en las gráficas que pues se realizamos en el trabajo. En el análisis comparativo de la inflación por regiones en Colombia, el DANE entregó un informe donde se supera la meta de incremento del IPC pues presupuestado que está presupuestado por el Banco de la República. Y pues por ese motivo, junto con mis compañeras verificamos varias regiones del país donde notamos que pues los precios se incrementaron en los alimentos. Algo muy importante que pues es algo no muy bueno, pues sí, no, es que debido a la pérdida de cultivos por las altas lluvias,
Esto haría que se incrementara el costo, aumentara el costo de la producción. Y eso lo plasmamos en el cuadro donde se muestra la variación del IPC en el mes de octubre del presente año. Junto con mis compañeras notamos realmente el incremento que hubo en algunos alimentos de la canasta familiar, como lo fue pues, la carne de res, la leche, los plátanos, la fruta. Por ejemplo, la inflación en Santa Marta tuvo una alza de precio según lo plasmado, informado pues, por el DANE, y pues esto hace que se transforme en una de las ciudades con mayor tasa de IPC.